Hoy, voy a hablar un tema que a veces se habla poco, ¿verdad? Pero sí se habla, que es acerca del infierno. Y quiero que vaya conmigo, por favor, a el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Me puse el cable por atrás y nunca me acostumbro a traerlo así. Y siento que me jala y a ver si no voy a estar incómodo. Mateo 25, 31 al 46 me indica con un amén cuando lo tengamos. Y vamos a pedirle a Dios que este mensaje llegue a la conciencia de nuestros corazones, porque estos mensajes son muy necesarios, son de vida o muerte, ¿verdad? Dice así con la bendición de nuestro Dios: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cierra tus ojos un momento. Padre, te damos muchas gracias en esta hermosa mañana que nos permites estar reunidos para bendecir tu nombre, Dios, y reflexionar como cada domingo y cada reunión en tu palabra, Dios. Que tu palabra prepare siempre nuestras vidas, Dios, para el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, si ponemos atención en el versículo 41 de ahí mismo del capítulo 25, dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. ¿A dónde? Al fuego eterno. ¿Qué es el infierno, pastor? Bueno, lo que la Biblia nos relata en algunos pasajes es lo que es el final en sí de la eternidad, que no tiene fin. Es un lugar donde hay un lago que arde, un lago de azufre, donde hay un dolor y tormento día y noche, día y noche. Todo nos hace creer o entender que un día volveremos a tener cuerpo, unos para vida eterna y otros para condenación. Entonces el infierno, lo que más conocemos, que quizás lo podemos dividir en dos etapas: en un momento donde está la conciencia pensando en lo que viene, y después del juicio, cuando
las personas son lanzadas al lago de fuego, donde hay mucho dolor. Dice: apartaos de mí. Muchos creen que no hay diferencia en estar apartados de Dios aquí en la tierra y en la eternidad. Porque, por ejemplo, si uno le dice a alguien: el infierno es que ya nunca vas a estar cerca de Dios. Y a veces pensamos que porque nunca la gente pueda pensar: si nunca busqué a Dios en la tierra, ¿cuál es la diferencia? ¿Verdad? Estoy sin Dios en la tierra, siempre viví mi vida. No, es muy diferente. Sí, es muy diferente. Porque aquí en la tierra hay algo que tenemos que entender: que mientras estamos en la tierra está la bondad de Dios sobre el mundo. La bondad de Dios es el tiempo que Dios nos permite para arrepentirnos y para dar a conocer a Dios y la salvación. Entonces hay personas que podemos estar en la tierra y no estar cerca de Dios, pero la eternidad sin Dios es muy diferente. Porque cuando escuchamos la palabra malditos es que nunca habrá una protección de Dios sobre nuestras vidas o sobre las personas maldecidas. Eso quiere decir maldito. Cuando Dios maldijo a Caín, le dijo: nunca voy a cuidarte, nunca te voy a proteger. Por eso buscamos la bendición de Dios, ¿verdad que sí? Entonces, maldito es vivir el resto de la eternidad bajo la maldición y sin la misericordia de Dios. Un día reflexionaba en un testimonio de 3 jóvenes, que quizás esto ha pasado en muchas ocasiones. 3 jóvenes que iban de una fiesta. Ellos iban tomados, alcoholizados, andaban festejando y tienen un accidente. Los 3 mueren. Imagínate, estás en este mundo, porque la conciencia no muere. Estás en este mundo y vas tú en tu fiesta, en tu party, no sé, y de repente despertar en una eternidad. Porque la muerte es instantánea. La muerte de esos jóvenes fue instantánea. Ellos van tomando y de repente en la carretera se encuentran de frente con un tráiler y los 3 fallecen. Y de un momento de diversión que a veces creemos que nunca nos va a pasar a nosotros, le puede pasar a todo el mundo, pero a mí no. Y estamos en un momento de diversión y de repente se cierran nuestros ojos de este mundo y despertar en una eternidad sin esperanza. Porque muchas veces uno de los peligros más grandes del cristianismo es no conocer bien a Dios. Y el no conocer bien a Dios nos expone a presentar mal a Dios. Y el no tener un concepto claro de Dios puede hacer que nuestros errores y nuestras equivocaciones nos cuesten el resto de nuestra eternidad. Por eso es importante caminar bajo la bendición de Dios. Por eso es importante siempre orar por nuestros hijos, que vuelvan a Dios, que se encuentren con Dios. Y es duro, como estos 3 jóvenes. El viernes que estábamos en la reunión, escuchamos un testimonio de uno de los varones que nos compartía cómo un familiar se durmió y un accidente y murió, y la familia estaba destruida, porque es lo que menos uno espera. Y más cuando conocemos la realidad después de la muerte, que es lo que pueda pasar a nuestras vidas. Entonces, quiero que vayamos a la primera etapa, que está en Lucas capítulo 16. Por favor, vaya conmigo a Lucas 16, versículo, a ver, versículo 19 al 25. Cuando una persona muerte es separación. La palabra muerte es separación. Cuando un ser humano muere, le llamamos muerte a que el espíritu de vida y el alma ya no se encuentran en el cuerpo.
Usted va a un funeral y solamente va a ver el cuerpo sin alma. Desde el momento que el alma sale del cuerpo, el cuerpo empieza un proceso de descomposición. Curioso, pero así es. El espíritu de vida vuelve a Dios y el alma, esa, dice la escritura, si aquella persona estaba en la bendición de Dios, los ángeles vienen por su alma. Si esta persona estaba fuera de la voluntad de Dios, los demonios vienen por su alma. Nadie se queda como un alma en pena por la vida, por la tierra, no. Porque ya uno después de este cuerpo no tiene una voluntad propia para permanecer aquí en la tierra. Entonces, aquí nuestro Señor Jesús nos da un ejemplo de qué es lo que pasa. Y lo más preocupante es la conciencia. El alma sigue viva y sigue pensando. Dice versículo 19: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. La palabra padre es porque así le consideraba el judío en toda su trayectoria a los patriarcas, porque eran sus patriarcas, Abraham, Noé, y por eso le dice padre, pero no porque fuera ya su padre en una imagen espiritual, ya no lo era. Dice padre. ¿En qué pasaje me quedé? Perdón. 24, muchas gracias. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y aquí es donde decimos que en aquella resurrección volveremos a tener un cuerpo, unos para vida eterna y otros para condenación eterna, porque sufrirá, el malvado sufrirá su castigo. Y necesita un cuerpo para sentir y recibir el castigo, como también necesita un cuerpo para disfrutar de las bendiciones de Dios. Esta vida es semejante a la que tendremos por el futuro, solo que con cuerpos santificados, cuerpos renovados. Entonces, tremendo, porque dice: aquel hombre está en un lugar de tormento, está siendo atormentado. Seguimos leyendo, pasaje 25. Dice: porque estoy siendo atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima, una gran puerta entre nosotros. Ni tú puedes venir hacia acá, ni nosotros hacia allá. Entonces dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique. Tú te puedes imaginar en este momento cuántas personas, no digo que están en el lago de fuego todavía, están esperando la resurrección para ser condenados, pero sus mentes en este momento están clamando: iglesia, por favor, ve a mi familia. Dios, si no me puedes sacar de aquí, te ruego entonces que envíes a tus hijos, a mi familia, para que les hablen, porque yo creía que el infierno no existía, no era real, pero hoy estoy siendo atormentado. En primer lugar, la persona mentalmente no muere, y desde el momento que una persona fallece, su alma despierta en otro mundo. Y allí empieza la conciencia que por mucho tiempo callaste o callamos. Porque la conciencia nos dice: no lo hagas, no pasa nada, no lo hagas, no pasa nada. Y aquel día lo primero que empieza a cuestionarnos y a reclamarnos va a ser nuestra conciencia. ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no obedecí?
al llamado de Dios. El mundo necesita a Dios. Y aquel hombre es atormentado en aquel lugar de dolor. Desde allí empieza nuestro tormento ahora. Imagínate que está siendo atormentado y saber que viene una resurrección para sufrir aún más, para ser lanzado al lago de fuego. Ahora, el lago de fuego, imagínate qué tan doloroso es, que no era para nosotros, era para el diablo y sus ángeles. Pero lamentablemente el hombre ha decidido sacar a Dios de sus vidas, y el mundo está pagando las consecuencias, que es la segunda muerte. Eso es la eternidad sin Dios. Nada que ver con que, bueno, pues no voy a la iglesia, no tengo a Dios en mi corazón, total, cuando me muera pues me aguanto. No, es muy diferente estar sin Dios aquí en la tierra a estar sin Dios en la eternidad. No tiene comparación. Recuerdo, hay personas que a veces han caído enfermas de una enfermedad de muerte, y a veces uno los ve agonizar, los ve sufrir, y dice uno, cuando mueren, dice uno, gracias a Dios, ya está descansando. Pero en aquel lugar no habrá muerte, para decir, va a descansar del tormento eterno. No habrá salida. Pero es importante que la iglesia compartamos la palabra de Dios. Pero es muy importante que nosotros, los que hemos conocido a Dios, vivamos agradecidos con Dios. Dice, allí no habrá final de salida. Dice, por eso hay dos lugares para encontrarse con Dios. La humanidad tiene dos lugares. Uno, o te encuentras con Jesús en la cruz, o te encuentras con Dios en el juicio. No hay otro lugar. Afortunadamente nosotros tuvimos la dicha de un día creer a Jesús y encontrarnos en la cruz con Jesús, como lo hizo aquel bandido a su lado, que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Para quienes rechazan a Jesús, no, hoy no es mi momento, será después. Pero a veces es demasiado tarde y ya no te encontraste con Jesús en la cruz. Te encontrarás con Dios en el juicio, que es un lugar horrible. Dice, y a veces vaya, no, es que Dios es bueno, dice, y la bondad, por ejemplo, y la bondad de Dios, ¿dónde está? Bueno, la bondad de Dios es la oportunidad que Dios nos da para arrepentirnos. La bondad de Dios en este momento está sobre la humanidad, porque si Dios no consume al mundo es por su bondad. Pero recordemos también, decimos, es que Dios es misericordioso. Escucha, por eso es importante conocer bien a Dios. La bondad de Dios es la oportunidad que Dios nos da para arrepentirnos. Pero la misericordia de Dios, la Biblia dice que Él le da la misericordia únicamente a aquellos que se arrepienten y se apartan del mal. Dios no tiene la obligación de darle la misericordia a todo el mundo. Aunque a veces decimos, oh, lo bueno que Dios es misericordioso. Sí, pero es misericordioso en base a la Biblia a aquellos que se han arrepentido y se han apartado del mal. Entonces, ¿qué hacemos con Dios? Si Dios es bueno, ¿a qué le entiendes por bueno? Un ejemplo, ¿cómo lo hacemos? Un ejemplo. Ernesto, ¿puedes venir tantito? Y tráete a Ana Karen, por favor. Ven, Ana Karen. Edgar, ¿puedes venir tantito? Ana Karen es hermana de Ernesto. Voy a hacer un ejemplo. Pero supongamos que Ernesto es papá de Karen. ¿Estamos? Sí. A ver, o no. No, ¿cómo? Ok, no, ya, a ver. Yo soy papá de Edgar. ¿Estamos? Muy bien. Y imaginemos que Ernesto es papá de Karen. Edgar, ¿puedes venir, por favor? ¿Puedes pegarle a Karen?
Pégale. Sí, pégale, así, suavecito. Sí, sí, así. Entonces tú dime a mí, hey pastor, su hijo le pegó a mi hija. Ah, sí, sí. No pasa nada, Edgar. Vuélvele a pegar. Vuélvele a pegar. No pasa nada. ¿Sabes por qué no le pego? Porque soy muy bueno. Pregunto, ¿soy un buen padre? Ah, ¿entendiste entonces el mal concepto del amor de Dios? Entonces no soy buen padre. Pero si yo le llamo la atención y le castigo, entonces soy un buen padre. Y a veces ahí es donde entendemos mal el amor de Dios. Un aplauso para ellos. Gracias, gracias Karen. Es tan sencillo. Entonces, ¿y el amor de Dios? ¿A qué le llamas amor? ¿Cuál es el concepto que la humanidad tiene de amor? ¿Se está usted dando cuenta? Esto es así, porque cuando tenemos un mal concepto de Dios, cuando tenemos un mal concepto del infierno y de la vida, entonces cometeremos muchísimos errores. Porque Dios, el que Dios nos corrija es que Dios es un Dios de amor. Pero ¿a quién nos gusta la corrección? A nadie. Pero Dios nos tiene que corregir, porque lo que Dios quiere es evitar que la maldad aumente. Entonces, la bondad de Dios es un tiempo de gracia y de misericordia. Pero la misericordia de Dios no es para todo el mundo, es para los que se han apartado. Hay un pasaje que a mí me da terror. No lo tengo a la mano, pero viene a mi mente aquel que dice: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido en nosotros. Yo me pongo a pensar, ¿y qué tal si uno de mis hermanos de esos están aquí, que nunca serán salvos? Eso me da terror. Eso me da miedo, porque es bíblico. Dice, y estaban con nosotros, pero no eran, y salieron de nosotros. Y eso me pone a pensar de los hermanos que a veces se apartan de Dios. Pero Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, sí. Pero tienes que entender esas partes de Dios. Hoy los profetas de hoy dicen que no ocupas ser un pastor con teología. Hoy basta con que seas un pastor motivador y gritón. Y no es así. ¿Qué más quisiéramos? Porque hay pasajes que dicen que cuando pongas un obispo, tiene que ser una persona no neófita y que conozca bien la palabra de Dios. Entonces, como lo puse en estos días en internet, Dios no es bueno para que tú seas malo. No, porque entonces no conoces a Dios. Dios no es bueno para que tú seas malo, porque entonces el infierno será más lleno de gente por la bondad de Dios que por su juicio. Y Dios es justo, y Dios prometió pagar. Por eso es que necesitamos recurrir a Jesús, para que su juicio caiga sobre su Hijo. Lo puse en la semana. Si a Dios no le dolió aplicar el juicio sobre su Hijo, ¿qué nos hace pensar que lo va a hacer con nosotros? Ay, es que sí, no, con sí, no. Ay, es Mario, no. Es el pastor David, no con él. No. ¿Qué nos hace pensar que con nosotros hará diferencia? Si le dolió a su Hijo y aún así tenía que aplicar la justicia, porque es parte de su naturaleza. Él no puede pasar por alto la afrenta. Por eso puse: el pecado es odiar lo que Dios ama y amar lo que Dios odia. Cuando pecamos no solamente afrentamos a Dios, sino cuando pecamos también es una afrenta al amor de Dios. Por eso tenemos al Espíritu Santo, para que nos ayude a seguir adelante. Entonces, fíjense bien,
Cuando un cristiano muere, eso es maravilloso. Cuando sepultamos el cuerpo de un cristiano en la tierra, es como una semillita, es como un árbol que un día va a florecer. Estamos esperando la resurrección para la vida eterna. Y cuando estamos llorando, quizás porque estamos dejando un cuerpecito de un ser amado, pero imagínate que estás sembrando una semillita que en un momento, dice la escritura, cuando suena la trompeta, dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Y decía el apóstol Pablo: no lloréis como aquellos que no tienen esperanza, porque resucitarán. Sí hay dolor, pero está la hermosa esperanza de que un día ese cuerpo va a florecer, va a salir de ahí, no va a estar su eternidad, mientras su alma está descansando. Pero los muertos sin Cristo no. Su conciencia está allí. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué desobedecí tantas oportunidades? Y muchos gritarán: Dios, dame una oportunidad, solo una. Pero ya no hay oportunidad. Te lo prometo, ahora sí, dame una oportunidad, solo una, por favor. No hay oportunidad. Entonces envía a la iglesia, a mis hermanos, a mis padres, a mis amigos. Ve y háblales. Ese es el clamor de mucha gente hoy, en ese momento, que no están aún todavía en el lago de fuego. Están donde sus mentes están siendo perturbadas, donde sus conciencias, esa conciencia que por mucho tiempo se cayó, está ahí. ¿Por qué no lo hice? El día del juicio vendrá, y muchos tenemos por tardanza ese momento. Ve por favor conmigo a 2 de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Este pasaje, más que de la segunda venida de Cristo, habla del día del juicio que muchos tenemos por tardanza. Versículo del 1 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con la exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Por qué desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación? Esos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor, ¿qué? No retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para quién? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente para con la iglesia, esperando que la iglesia despierte. Porque allá afuera el mundo dice: ¿cuál juicio? ¿Cuántos años tienen diciendo que va a haber un juicio y no lo hay? Bueno, Dios dice: lo que para Dios son 1000 años, para el hombre son 1000 años, para Dios es un día. Pero de que el juicio va a venir, va a venir.
Y si Cristo no ha venido, es porque todavía hay almas que podemos alcanzar. Hay un momento en que la iglesia ya no podrá permanecer en la tierra. Será tanta la maldad, será tanto el dolor, que la iglesia de Cristo va a peligrar. La Biblia dice en una de sus parábolas que tardándose el novio, dice, y tardándose el novio y estando oscura la noche, dice, las 10 vírgenes durmieron. Quiere decir que va a tardar. Y la oscuridad sobre el mundo quiere decir tormenta. ¿Sabes que lo que pasó en Hawái pasó en Chile? ¿Lo viste en las noticias? El día de ayer yo anduve desde el viernes en la noche yo anduve un poco angustiado. Y es que tengo las noticias y constantemente estoy con partidos políticos y noticias, y me llega todo el movimiento e información de nuestra ciudad de Mexicali. Y curiosamente empezó el año chino. Y en la Chinesca, ¿sabes lo que hay en la Chinesca? Están los principales lugares de prostitución en nuestra ciudad. Están allí. La trata de mujeres está allí. El movimiento de drogas está allí. El secuestro. Niñas secuestradas en partes de la República, ahí las tienen, vendiendo sus cuerpos. Y el día de ayer hubo una fiesta impresionante en honor a la serpiente antigua. Yo lo vi y le dije a mi esposa: mi espíritu está turbado y la iglesia no se da cuenta de que eso está peor. Y habrá un momento donde dirá Dios: ya mi iglesia no puede, peligra. Y entonces Dios vendrá por nosotros. Pero habrá oscuridad, habrá dolor. Por eso hoy es el tiempo de predicar a Jesús. Hoy es el tiempo de no perder el tiempo. Y es tan fácil jugar a la iglesia y caer en esa cultura religiosa. Me duele la iglesia, me duele mi ciudad, me duele ver esos eventos donde dicen: ya no son niveles espirituales, son dimensiones. Yo pregunto: ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde dice eso? Y la gente encantada, impactada, y el mundo perdiéndose. Y queremos congresos y eventos para nosotros, engordando y engordando y engordando y engordando, y el mundo perdiéndose. Y no discernir lo que está pasando. Al día de ayer la Chinesca era un culto a Satanás. Y mi espíritu estaba triste. Dije: Señor, mi espíritu está triste porque siento en los aires que viene más maldad. Es peligroso esto. Un día un pastor predicó acerca del infierno. Y una niña de 7 años empezó a llorar. Se acabó el servicio, la mamá llevó a la niña no paraba de llorar. La madre le dice a su hija: hija, ¿qué tienes? Le dice: papá, mamá, es que mi abuelito no tiene a Cristo en su corazón. Y me duele en mi corazón saber que si mi tata muere, se irá al infierno. Pasó un día, pasó otro día, y la niña no dejaba de llorar. Entonces la niña hace una cita con el pastor. Le dice: pastor, necesito que usted ore por mi hija o traer un psicólogo, pero mi hija no ha parado de llorar desde el domingo. ¿Qué le pasó? Dice el pastor. Es que desde que usted predicó del infierno, mi niña llora por sus abuelos. Dígale algo. Y aquel pastor, reflexionando, dijo: en verdad, hermana, su hija no necesita pastor ni psicólogo. Somos nosotros. Ojalá Dios nos volviera a dar un corazón como el de un niño que llora
por su familia que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Te acuerdas del primer amor? ¿Te acuerdas? Cuando querías alcanzar al mundo entero, cuando querías predicarle a todo mundo de Cristo. ¿Te acuerdas? Hoy pertenecemos a un equipo de evangelismo y creemos que es suficiente. Pero ¿cómo es nuestra actitud con las arrogancia, altivez? No veo amor por las almas. Pero toco el bajo, la guitarra en el evangelismo. ¿Y dónde está tu amor por nuestra ciudad que se está destruyendo? Y son palabras que Dios pone en mi corazón. Duele, el corazón de Dios está dolido. Y anhelamos su presencia y Él quiere, pero quiere que pensemos. Por eso dice: Señor, ¿cuándo lo hicimos por ti? Cuando lo hiciste por aquellos, lo hiciste por mí. Cuando ayudaste a aquellos, lo hiciste por mí. Cuando predicaste a aquellos, lo hiciste por mí. Por eso te digo, entra al gozo de tu Señor. Por eso Dios maldijo a la higuera, porque no tenía fruto. ¿Cuántas almas hemos alcanzado? ¿Cuánto hace que no traes un alma a Cristo? ¿Cuánto hace que no vas por un amigo? Hace unos años murió un amigo llamado Julio Zavala. Iba por él. Julio, vamos a la iglesia. Soy ateo, David. Digo, Julio, necesitas a Cristo. Se subía a mi carro y se ponía a fumar en mi carro y se ponía a tomar en mi carro y decía: Julio, necesitas a Cristo. Un día Julio murió y murió sin Jesús. Me pedía a la familia: David, di algo, era tu amigo. No puedo decir nada porque Julio rechazó a Jesús. Hoy Julio, mi amigo, quien fui a buscarlo muchas veces, hoy está esperando el momento para resucitar y ser lanzado al lago de fuego. Y me duele porque lo llevo en mi corazón. Fue muy gran amigo. Hoy tengo una hermana que se apartó porque encontró una iglesia muy cómoda y se fue apartando y se fue apartando. Porque hay iglesias que te dejan tomar. Sí. Hay iglesias que te dejan escuchar música mundana. Y no seas religioso. Y poco a poco van cayendo. Cuando menos piensas, te apartaste de Dios y después ya no puedes volver. Y si mi hermana, habiendo conocido a Dios, muere en este momento, así sea una hermana de la familia Mesa, y así traigamos al mejor pastor a dar una conferencia, ella estará en el infierno. Y eso duele. Como debe de dolerte si hoy tienes un familiar fuera de Dios. Tráelo a casa. No esperes a creer en fe, a ver si Dios hace algo, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es maravilloso, Dios es bondadoso. Bueno, ahora que entiendes entonces esas especificaciones de las prerrogativas de Dios, sabrás entonces que también Dios es un Dios justo. Y si rechazamos a Jesús, no alcanzaremos misericordia. Y que vivir fuera de la gracia de Dios y maldecidos por Dios por una eternidad es algo muy doloroso que no se le desea a nadie. Por eso, como iglesia, vayamos por las almas. Invita a tu familia, invítalos. Abre una célula en tu casa. No sé, haz lo que tengas que hacer. Ora por ellos, ayuna por ellos, pero ayúdalos a volver. Y los que están en la iglesia, ayúdalos a no regresar, porque el lugar es horrendo. Por eso yo no intento hacerte jugar a la iglesia.
y con esos lenguajes chilos de la atmósfera y la dimensión, porque entonces vivirán bajo emociones. Y el día que no nos vaya bien en la iglesia, nos vamos al mundo. Pero aquellos que abrazaron a Dios en su convicción, a pesar de momentos difíciles, y has permanecido, déjame decirte que eres hijo de Dios, sellado por su gracia. Pero el mundo no necesita. ¿Cuánto hace que no lloras por un perdido? Como lo hacíamos en el primer amor, ¿te acuerdas? Que traías a tu amigo bien contento porque vino, lo atosigaste y no lo dejaste hasta que lo hiciste venir a la iglesia. Fue en tu primer amor. Por eso Dios dice: vuélvete, iglesia, vuélvete al primer amor, porque es ahí donde yo puedo hacer mi voluntad en ti y a través de ti. Ahí está el mundo, nos necesita, te necesita a ti y a mí. Y hay gente que aunque yo le predique no va a escuchar, porque esas personas están esperando escuchar tu voz, te están esperando a ti. Dios lo has puesto ahí para que seas tú quien les hable del amor de Dios. Porque me hace algo entender que cada alma que muere y estuvo cerca de nosotros desde el infierno clamará, su sangre se nos será demandada. Por eso dice la Escritura que existe el tribunal de Cristo. La iglesia también será juzgada, y ahí recibiremos también nuestra recompensa. Yo te invito, iglesia, yo te invito a que vuelvas a llorar por el perdido. Dile a Dios: vuélveme ese corazón, vuélveme ese corazón, por mis amigos, por mi familia que están apartados. Dame gracia para ir a ellos y alcanzarlos, porque esto es debido a muerte. Después de muerte no hay esperanza, no hay esperanza. El día es hoy.